Bueno, entonces, continuando con las herramientas para el mejoramiento de la calidad, hoy vamos a ver esta última herramienta, que son los diagramas de dispersión. Y como ya se los he dicho antes, nos queda faltando una herramienta que es de las más importantes, que son los diagramas o cartas de control, que los veremos por aparte. Entonces vamos con los diagramas de dispersión. Bueno, ustedes cuando vieron su estadística habrán visto diagramas de dispersión. Esto tiene una aplicación en control de calidad porque muchas veces cuando estamos dentro de una empresa, nosotros queremos investigar o estudiar qué relación puede haber entre dos variables, ¿no? O determinar si una variable X tiene algún efecto sobre una variable Y. O sea, cómo se comporta, qué pasa si yo modifico esta variable, ¿qué pasa con esta otra variable de salida o de respuesta? ¿No? Entonces, eso es lo que se hace cuando uno utiliza diagramas de dispersión. ¿Ya? Recuerden que un diagrama de dispersión pues, es una gráfica con ejes X, Y, donde uno grafica una serie de puntos que indican la relación que hay entre una variable X y una variable Y. Obviamente, pues para eso primero hay que hacer el estudio previo, digamos una parte experimental donde uno va modificando la variable X y va midiendo qué pasa con la variable Y. Entonces va obteniendo los pares de puntos. Cuando X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Si X aumenta tanto, ¿qué pasa con Y? Y así. Entonces eso hay que hacerlo experimentalmente. Ahí hay que definir un experimento donde uno va modificando la variable X y va viendo qué pasa con su variable de respuesta, la Y. Y luego pues hace su diagrama y observa cómo es el comportamiento de esas dos variables, cómo es la relación que hay entre esas dos variables. Ejemplo, en el caso de aspectos de calidad, nos podemos preguntar en qué medida el ritmo o la velocidad o la tasa, que cuando hablamos de tasa generalmente nos referimos, ese término se refiere a una velocidad, ¿no? ¿En qué medida el ritmo o la tasa de producción en una empresa o en una industria afecta el número de unidades defectuosas producidas? ¿Ya? ¿Será que cuando nos vemos obligados a aumentar la velocidad de producción, eso hace que el número de unidades defectuosas aumente? ¿O de pronto es lo contrario? ¿Será que si aumenta el ritmo de producción, el número de unidades defectuosas disminuye? ¿No? Entonces habría que pues, tomar los datos y mirar cómo se comportan esas variables. Otra pregunta, otro caso. ¿Cuál es la magnitud de la relación que existe entre el aumento de la inversión en publicidad y el aumento en la demanda de un producto? Entonces, pues será un estudio muy típico que haga una empresa que yo, listo, estamos invirtiendo tanto en publicidad y mis ventas van así. Yo quiero saber qué pasa si yo empiezo a aumentar mi inversión en publicidad, la voy aumentando tanta plata, digamos, mensual o en el periodo que sea, y voy viendo qué efecto tiene eso sobre el aumento en las ventas de mi producto, el aumento en la demanda. Ahí voy viendo qué relación hay ahí. Si la relación es directa, si no lo es, hasta dónde, por ejemplo, es significativo que yo vaya aumentando mi gasto en publicidad y eso cómo se ve reflejado en el aumento de la demanda de mi producto. Y así con otra cantidad de variables que yo puedo analizar dentro de mi empresa. Entonces, pues para comprender cómo es la relación que hay entre dos variables, pues usamos estos diagramas de dispersión. Un diagrama de dispersión, pues como ya dijimos, es una representación en el plano cartesiano de un conjunto de pares de datos, X, Y, que corresponden pues a dos variables que uno considera que pueden tener algún tipo de relación entre sí, ¿no? Y por eso les comentaba pues que esto sale de un trabajo experimental que hay que hacer, donde yo debo recopilar los datos de la variable X y la variable de respuesta Y. Entonces, de la misma manera como nosotros en el caso de los histogramas, pues observábamos la forma del histograma
y analizábamos qué nos quería decir esa forma, pues también eso es posible hacerlo con los datos de un diagrama de dispersión, ¿no? Entonces nosotros podemos observar un diagrama de dispersión y analizarlo y obtener conclusiones a partir de ese diagrama de dispersión. Bueno, un parámetro, digamos, importante que uno puede obtener de un estudio de correlación, pues es el coeficiente de correlación. Cuando uno analiza la relación entre dos variables, uno puede calcular este parámetro que es el coeficiente de correlación, que ustedes también ya lo vieron en su estadística, el R. Entonces, por recordarles, el coeficiente R, pues es una medida de la intensidad, ¿no? O de la fuerza de la relación que hay entre dos variables. ¿Sí? R nos define qué tan fuerte es la relación que hay entre dos variables. Recordemos que ese valor de R pues se encuentra o varía entre un rango de -1 a un rango de +1. ¿Sí? R toma valores entre 0 y 1 o entre 0 y -1. ¿Ya? Si la relación entre las dos variables es positiva y la relación es fuerte, entonces el valor de R será cercano a 1. Y entre menos cercano esté a 1, pues nos indicará que la relación entre esas dos variables pues es más débil, ¿no? Entonces una relación entre dos variables que me dé un valor de 0,9 pues me indica que las variables tienen una fuerte relación entre sí. Ya, perdón que me está sonando esto. Y cuando tenemos una relación negativa, una correlación negativa, entonces los valores de R tendrán valores entre 0 y -1. Y lo mismo, entre más se acerca a -1, pues nos indicará una relación más fuerte entre las variables. Bueno, para eso entonces, pues nosotros hacemos un análisis de regresión, ¿no? Hacemos una regresión entre las dos variables. La regresión ya es la forma cuantitativa de captar la relación entre las dos variables X y Y, ¿no? Entonces, de acuerdo a la forma que tenga ese diagrama de dispersión, pues nosotros, aplicando unas fórmulas matemáticas, pues buscamos generar una ecuación que nos describa la forma en que se distribuyen esos puntos, ¿no? Y hacemos un ajuste, ¿ya? Y de ahí generamos una ecuación. En el caso de que la relación entre las dos variables sea más o menos lineal, entonces pues utilizamos la ecuación de la línea recta, ¿no? Y igual a A más B por X, ¿ya? O alfa más beta por X, como está ahí. Puede que no sea una relación lineal, ¿no? Puede que sea una relación parabólica o exponencial o cualquiera. Entonces, pues nosotros buscamos la ecuación que mejor se ajuste a la forma como se distribuyen esos puntos de la relación entre las variables X y Y. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de diagramas de dispersión, ¿no? Entonces recuerden, no confundan. Una cosa es el diagrama de dispersión, que es esta figura en el plano cartesiano, donde graficamos las parejas de datos X y Y, y otra cosa es el análisis de regresión. El análisis de regresión, pues ya es el que nos permite obtener esa ecuación que nos modela, digamos, nos modela la relación que hay entre esas dos variables y nos permite obtener una ecuación matemática. Eder Yesit, ¿está levantando la mano? Sí, le escucho. Qué pena, profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo he mirado ecuaciones que tienen correlación pues cercanas al 1 positivo. O sea, ¿cómo es eso de que hay una correlación cercana al 1 negativo? ¿En qué casos se aplica? O sea, me queda la duda. Pues sí, mire. Por ejemplo, en esta primera figura que estamos viendo aquí, a la izquierda, tenemos una relación entre X y Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, si X va aumentando, en la medida que X aumenta, Y aumenta. Entonces, aquí tengamos un valor de X que sea cualquiera, digamos que aquí es 1
Entonces aquí y me vale 1. Cuando x aumenta 2, pues entonces digamos que y me da casi 2. Cuando x aumenta 3, pues y me da, digamos, casi 3. Y así. Entonces va aumentando x y va aumentando y. Esta es una relación directa entre las dos variables. Cuando x aumenta, y aumenta. Entonces estos puntos, pues más o menos se agrupan alrededor de una línea recta. Si yo hago un análisis de regresión, entonces me saldrá una ecuación. Lo que hace el análisis de regresión es trazar una ecuación, en este caso será una ecuación de línea recta que más o menos ajuste esta serie de puntos que tenemos. Entonces más o menos, digamos, tirará una línea que vaya más o menos por el medio de todos estos puntos, ¿ya? Y será una ecuación de una línea recta porque estos puntos se agrupan o se comportan más o menos en forma lineal, ¿ya? Si calculamos ahí el valor de R, del coeficiente de correlación, nos dará un valor de R, como muestra aquí, que va a ser cercano a 1. Aquí nos muestra que R igual a 0,9, ¿ya? Bueno, aproximado 0,9 será esto, ¿ya? Entonces, esta es una relación positiva, porque X aumenta y Y aumenta. En esta otra figura de la izquierda, pues pasa lo contrario. Miren, ¿qué pasa? Aquí tenemos valores de X desde 0 hasta lo que sea, ¿no? Y valores de Y desde 0 hasta lo que sea. Entonces, aquí vamos aumentando X. Entonces, digamos que aquí X vale 1 y Y vale, por decir algo, 10. Cuando Y aumenta 2, entonces Y baja a 9. Cuando X aumenta 3, entonces Y baja a 8. Cuando X es 5, entonces Y bajó a lo que sea. Entonces vemos que a medida que va aumentando X, va disminuyendo Y. Esta es una correlación inversa o negativa, porque cuando aumenta una variable, disminuye la otra, ¿ya? Y esto entonces, pues lo mismo, esto se ajusta más o menos a una línea recta. Los puntos se agrupan más o menos alrededor de una línea recta. Si yo hago el análisis de regresión, pues me sacará una ecuación de línea recta aquí, pero la pendiente de esta línea es negativa, ¿ya? La pendiente es negativa y en este otro caso, pues la pendiente es positiva. Y en este caso, el coeficiente de correlación será negativo. Simplemente lo que quiere decir el coeficiente de correlación negativo, y será alto, cercano a -1, lo único que quiere decir es que la correlación es fuerte, pero es negativa, ¿ya? Esto uno lo puede poner en términos de valor absoluto. Dice, bueno, la R es igual a 0,9, ¿ya? Pero el signo negativo simplemente lo que está indicando es que la correlación es negativa, es inversa, que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, ¿ya? Y por eso es que pues, nos indica ese signo ahí negativo, que la correlación es inversa. Por eso entonces les decía que si la correlación es positiva, los valores de R estarán entre 0 y 1, y si la correlación es negativa, los valores de R estarán entre 0 y -1. En este caso, entre más cercano esté a -1, pues la correlación es más fuerte. Si todos estos puntos estuvieran sobre una línea recta, entonces R nos daría aproximadamente -1. Si estuviesen más dispersos, pues R irá bajando, -8, -7, -6. Y en esta otra, si todos estuvieran formando una línea recta exacta, pues entonces tendríamos valores de R cercanos a 1. ¿Ya? Si estuvieran más dispersos, entonces R estaría 0,8, 0,7, 0,6. Si están muy dispersos, pues entonces R estará cercano a 0. ¿Ya? No sé si ahí quedó entendido, Eder. ¿Quedó entendida esa parte? Eder. Sí, profe, ahora sí ya me quedó claro, muy claro. Gracias. Bueno. Miren, este es otro. Otros. Aquí ya los puntos están más dispersos. ¿Ven? Entonces, aquí, ¿qué veo yo? No, pues imagínense, los puntos están como muy regados. Miren que nos muestra que R es casi 0, 0,06, pues casi 0. Pero yo aquí, ¿qué relación puedo ver? Pues no sé, no hay casi ninguna porque tengo valores altos de X y valores pequeños de Y. Y también tengo valores pequeños de X y valores altos de Y. Entonces, ¿qué relación entre estas dos variables? Pues prácticamente ninguna.
van por su lado cada cual porque no hay ninguna relación entre la forma como se comporta X con el comportamiento de Y. Esta otra sí parece, hay más dispersión de los puntos, pero sí parece que fuese una correlación negativa. O sea, sí parece que a medida que X aumente, Y disminuya. Y entonces, pues me da una correlación negativa. Miren que nos pone un R de menos 0,65. Bueno, más alejado de 1, pero pues sí se ve que hay alguna tendencia de una relación negativa. Que a medida que X aumente, Y disminuye. ¿Ya? Aquí tenemos otros. Esta correlación por estratificación. Bueno, aquí es donde estamos viendo que unos, dependiendo de los valores, algunos se agrupan. Por ejemplo, estos, que es como si tuviésemos dos parejas de datos. Los cuadritos son unos y los más son otros. Pero bueno, es una correlación lineal y más o menos positiva y tendrá un R pues relativamente alto. Esta es una relación parabólica. ¿Ya? En relación parabólica nos dará un R, aquí nos da un R de 0,1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estoy sacando un R en una relación lineal, pues obviamente esto no tiene una relación lineal, sino que es una relación parabólica. Entonces, pues el R es malo. ¿Por qué? Porque no tiene una relación lineal. O sea, no puedo hacer un ajuste lineal. ¿Ya? Entonces aquí tendría que usar una ecuación distinta, que es una ecuación, digamos, que describe una parábola. Pero entonces sí hay una relación. Aquí sí hay una relación entre X y Y. ¿Qué me indica la relación? Que cuando los valores, entre ciertos valores de X, por ejemplo, digamos que esto es de una escala de 0 a 10 en X. Entonces digamos que en la mitad está 5. Entonces digamos que a medida, en los valores bajos de X, cuando X empieza a aumentar, Y va aumentando. Pero llega a un valor máximo de X a partir del cual, si X sigue aumentando, entonces Y empieza a disminuir. ¿Ven? Entonces es como si esto fuese aumentando, digamos en una reacción química o algo así, va aumentando, llega a un punto de saturación y luego a medida que sigue aumentando X, pues este Y va disminuyendo. ¿Ya? Sí hay una relación entre las dos variables, pero se comporta de esa manera, como una parábola. ¿Ya? Bueno, aquí les tengo un ejemplo. En un proceso de manufactura se creía que la tasa de producción, artículos por hora, o sea, la velocidad de producción, afectaba el número de unidades defectuosas encontradas durante la inspección subsecuente. Para probar esta teoría, para un mismo tamaño de lote se varió la tasa de producción y se controló el número de defectos. Los resultados fueron. Entonces aquí tenemos tasa de producción en artículos por hora o unidades de producto por hora y el número de artículos defectuosos. Entonces tomamos las parejas de datos y luego lo graficamos. Entonces me da esta gráfica. Entonces miren que aquí me sale una relación inversa. Vamos aumentando el número de unidades por hora y las unidades defectuosas van disminuyendo. Ven, los puntos están más o menos agrupados alrededor de una línea recta. Si yo, bueno, esto en Excel se hace muy fácil. Uno hace la gráfica y le pide ahí el Excel que le ponga la ecuación de la línea recta y le pide que le ponga el coeficiente de correlación. Entonces miren que nos da un R de 0,926, casi 0,93 y redondeamos. Entonces nos indica que la relación entre estas dos variables es fuerte, ¿ya? O sea, hay una fuerte relación entre las unidades, entre la velocidad de producción, unidades por hora, versus el número de unidades defectuosas. Y esa relación, pues miren aquí que no, digamos el Excel no lo puso negativo, pero yo por la forma que tiene esto, pues es una correlación negativa, ¿no? A medida que aumenta la velocidad de producción, disminuye las unidades defectuosas. Y esta es la ecuación para esta recta de ajuste. Esta ecuación me sirve para estimar o predecir valores de X, perdón, de Y en función de valores de X, ¿ya? Porque si yo quisiera saber, bueno, por ejemplo, no tengo el dato de 45. Si la velocidad de producción es 45 unidades hora, ¿cuánto me dará el número de unidades defectuosas?
Entonces yo reemplazo aquí esta X por 45, hago esta operación y me da el valor de Y, ¿no? Entonces 45 y de aquí gráficamente pues me mostraría que es que, bueno, alrededor de 16 o algo así, ¿no? Entonces la ecuación me sirve para estimar, para hacer estimaciones. No las debo hacer muy alejados de los valores del rango de datos que tengo en la ecuación, ¿ya? Sin alejarme demasiado, pero sí podría predecir, bueno, cuánto sería el número de unidades defectuosas si la velocidad de producción es, por ejemplo, 65. Y me daría ahí un valor bajito, ¿no? Menos de 14, ¿ya? Entonces miren que el R, en este caso sería un R negativo, R igual a menos 0,926, porque la correlación es negativa. Ahora entonces, pues sería que ustedes me digan, bueno, ¿y cuál sería una posible explicación? De pronto uno pensaría que debería comportarse al contrario, que si yo aumento las unidades, la velocidad de producción, el número de unidades que fabrico por hora, y aumentará el número de unidades defectuosas. Y esta gráfica me está mostrando lo contrario. Bueno, este es un ejercicio, no quiere decir que esto siempre tenga que ser así, ¿ya? De pronto en muchos casos es al contrario, pero en este ejemplo nos está dando así. ¿Cuál sería una posible explicación de este comportamiento? De que aumente la velocidad de producción y me vaya disminuyendo las unidades defectuosas. ¿Quién me dice cuál sería una posible explicación? Se puede decir que los procesos se volvieron más eficientes, profe, a través de pues el arreglo de maquinaria tal vez dañada o un operario mejor capacitado o algo así. Bueno, no, porque estamos suponiendo que, bueno, tenemos las mismas condiciones de producción, pero simplemente aumentamos la velocidad de producción. Y nos dimos cuenta que vamos aumentando la velocidad de producción y nos van resultando menos unidades defectuosas. Entonces, pues eso es como un poquito raro. ¿Cuál podría ser una explicación? Bueno, es una cuestión ahí como de, podría ser explicada, por ejemplo, por el hecho de que al aumentar el ritmo de producción, disminuye digamos, la eficiencia de la inspección. Entonces se hace más difícil inspeccionar y eso daría la falsa idea, y repito, sería falsa idea, de que disminuyen las unidades defectuosas. De pronto no es que se estén produciendo menos, sino que se están detectando menos, porque la inspección es capaz de detectarlas a la velocidad que se están produciendo. ¿Sí me entienden? Es como si, por ejemplo, supongamos que hubiese un solo sistema de inspección que trabaja con cierta capacidad, pero cuando la velocidad de producción aumenta muchísimo, entonces ese sistema de detección o de inspección ya no es capaz de funcionar eficientemente y no detecta eh, las cantidad de unidades defectuosas que debería detectar. Y entonces da como la sensación o los datos arrojarían que se está disminuyendo el número de unidades defectuosas con respecto a o en proporción a el número de unidades producidas. Pero resulta que de pronto no es así, sino que simplemente es que no se está detectando adecuadamente las unidades defectuosas que se están produciendo. ¿Ya? Eso podría ser de pronto una explicación. Porque lo que uno esperaría, o digamos lo más lógico sería que si aumenta la velocidad de producción, podría aumentar el número de unidades defectuosas. ¿Esto? Bueno, la interpretación de la que tenemos aquí, el diagrama nos muestra una relación inversa entre esas dos variables, o sea que aumentamos el ritmo de producción y se produce una disminución en el número de unidades defectuosas encontradas.
Bueno, luego sigue, listo, ya tengo esa relación. El paso siguiente consiste en analizar la causa de esa relación, ¿ya? La causa, que es lo que yo les estaba preguntando. ¿Cuál puede ser la causa de que eso se comporte así? ¿No? O sea, cuando yo hago el análisis de correlación, simplemente obtengo esa gráfica y la gráfica pues me muestra una tendencia y me muestra qué tan fuerte es la relación entre las dos variables, ¿sí? De pronto hubiese salido aquí esta gráfica con una nube de puntos dispersa y con un R bajito. Entonces, ¿qué concluyo? Pues que no hay ninguna relación entre la velocidad de producción y el número de unidades defectuosas. No encontraría ninguna relación si el número de puntos hubiese sido disperso, con un R bajo, ¿ya? Pero aquí sí encontré una relación negativa. Entonces, en este caso, la nube de puntos pues está bastante bien agrupada, formando casi una línea recta, lo que nos indica una fuerte relación entre las variables. Eso se comprueba al calcular el R, que nos da 0,93, valor cercano a 1, lo que ratifica la relación entre las variables. Bueno, sería menos 1, ¿no? Ténganlo en cuenta. R menos 0,93 y valor cercano a menos 1, ¿ya? Porque esa correlación es negativa. Entonces, esa forma de esa distribución pues nos permite hacer un análisis de regresión. El análisis de regresión es el análisis matemático para encontrar la relación o el modelo de ajuste o la ecuación matemática que me ajuste esa línea de puntos. En este caso es una ecuación de una línea recta que nos dio esta que tenemos aquí. Y como les decía, con esa ecuación podemos estimar un valor de alguna de las variables en función de un cambio de la otra. Yo puedo estimar cuánto valdría X para un cierto valor de Y o cuánto valdría Y para un cierto valor de X. Esa estimación debemos hacerla preferiblemente dentro del rango de valores de los datos de la muestra. Preferiblemente, porque este análisis de regresión, digamos estadísticamente, pues nos da valores de estimación apropiados cuando uno toma datos dentro del rango que ya tiene allí. Cuando se aleja, la estimación deja de ser más acertada, digámoslo así. Bueno, y aquí hemos terminado esta parte de lo que son los diagramas de dispersión. Juan Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, buenos días. Yo tengo una pregunta respecto a la R. Es que muchas veces lo he encontrado como R al cuadrado. ¿Es lo mismo o en qué se No, diferencia? es distinto. Bueno, pero tiene relación. El R es el coeficiente de correlación, ¿sí? Se representa por la R solita. La R cuadrado se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación. ¿De dónde sale el coeficiente de determinación? Pues de elevar el coeficiente de correlación al cuadrado, ¿ya? Entonces simplemente coge ese coeficiente de correlación que tiene ahí, 0,93, y lo eleva al cuadrado. Y daría 0,86 en este caso. Entonces, esto te daría un R cuadrado igual a 0,86, ¿ya? El coeficiente de determinación, digamos que tiene una interpretación un poquito distinta. También nos muestra la relación o la fuerza que hay entre las dos variables, pero el R al cuadrado, digamos que se interpreta en el sentido de que porcentual, digamos, diciendo que ese 0,86 yo lo puedo pasar a un porcentaje y diría que el 86% del cambio de la variable Y se debe al cambio en la variable X, ¿ya? Entonces son dos coeficientes distintos. Yo creo que ustedes lo vieron en su estadística, si no, pues los dejo que lo consulten por ahí, pero más o menos lo que recuerdo es eso. R solita es el coeficiente de correlación, que se calcula con unas fórmulas en el análisis de regresión, y el R cuadrado es el valor de este R elevado al cuadrado y se llama coeficiente de determinación. Son distintos, coeficientes de determinación. Y su interpretación también es un poco distinta. Como les decía, el coeficiente de determinación
yo lo puedo pasar a un porcentaje e interpretarlo como qué tanto del cambio de una de las variables yo puedo atribuirlo al cambio de la otra. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre esos dos parámetros. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, yo en el taller pues les dejo un ejercicio para que ustedes lo realicen. Voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación. Bueno, no, la voy a dejar porque les voy a mostrar el taller. Voy a compartirles otra vez, pero para mostrarles el taller. A ver, ¿dónde lo tengo? Taller aquí. Entonces, este es el taller. El taller ya lo voy a poner hoy aquí en la plataforma del Moodle, para que ustedes se lo descarguen. Y tienen 15 días para hacerlo, como les decía, en grupos de a 4 estudiantes. Lo elaboran y bueno, lo suben en la plataforma. ¿Ya? Entonces tiene como 7 puntos. El primero dice que tenemos una empresa triple X. No piensen que es una película porno. Ustedes le van a poner un nombre a la empresa. ¿Ya? Entonces la empresa triple X es una empresa creada por un par de egresados de ingeniería agroindustrial, la cual produce frutas deshidratadas que se venden en paquetes tipo snack. La empresa promociona sus productos como pasabocas sanos, nutritivos y deliciosos para cualquier momento del día. Actualmente están vendiendo sus productos a una empresa comercializadora que los distribuye en las ciudades de Cali y Bogotá, pero desean ampliar sus ventas a nivel nacional y exportar a Estados Unidos y Europa. Elabore la misión, la visión y redacte 3 objetivos de calidad para la empresa triple X. Aquí les pongo entre paréntesis, ponga un nombre a la empresa. ¿Ya? Ese es el primer punto. ¿Ya? Entonces ustedes elaborarán una misión, una visión y 3 objetivos de calidad. Ojo que nosotros vimos, y esto lo recalco porque es que cuando pongo este taller, escribir un objetivo de cualquier manera. No. Nosotros vimos cómo se deben redactar los objetivos de calidad, ¿ya? Para que esos objetivos sean medibles y verificables. Tienen unos requisitos que ya los vimos. Entonces ustedes deben escribir 3 objetivos de calidad para esta empresa, pero ajustándose a los criterios que ya vimos que debe tener un objetivo para que sea así, ¿no? Verificable, medible, etcétera. ¿Ya? Bueno, segundo, en un área de proceso en una fábrica de productos de panificación existen 3 máquinas. Esperen a ver. No, sí, perdón, estaba confundido. En un área de proceso en una fábrica de productos de panificación existen 3 máquinas para hacer pan tajado, en las cuales trabajan 5 personas. Se han presentado problemas por un alto número de unidades defectuosas en dicha área. Los directivos presionan a los empleados culpándolos de los problemas de calidad. Los trabajadores, por su parte, se quejan con los directivos de que las máquinas son demasiado viejas y que por eso surgen los problemas. Pregunta, ¿qué haría usted para aclarar la situación? ¿Verdad? Esta es una pregunta de interpretación. Aquí no hay que hacer cálculos, simplemente ustedes tienen que describir ahí qué harían, ¿ya? ¿Qué harían? ¿Qué información recopilarían, etcétera? Para, pues, aclarar cuál es el origen del problema. ¿Listo? Tercero, elabora un diagrama de causa y efecto acerca del bajo rendimiento académico de un estudiante de ingeniería agroindustrial bajo la actual situación de educación virtual. ¿Sí? Un diagrama de causa y efecto. Si ustedes ya hubieran visto materias de tecnologías, por ejemplo, yo les podría poner un caso para hacer un diagrama de causa y efecto de un problema de calidad en un producto. Entonces les pondría ahí un caso como el que vimos, ¿no? Problemas en el color de las salchichas, ¿no? Ese es el problema y ustedes harían un diagrama de causa y efecto con relación a buscar o encontrar las causas de ese problema o de ese defecto. Pero como ustedes no han visto la parte de procesos y tecnologías, pues entonces por eso no les puedo poner esos casos ya más aplicados. ¿Ya? Y por eso es que yo les comentaba hace un tiempo que esta materia no está ubicada adecuadamente dentro del plan de estudios. Debería estar más adelante.
Esto ya lo corregimos en el nuevo plan de estudios que empieza a regir el año entrante. Bueno, entonces tienen que elaborar ahí, por eso les pongo un caso que cualquiera puede analizar. Tienen que hacer el diagrama de causa y efecto. Ustedes escogen, porque vimos varias formas de hacer diagramas de causa y efecto. Ustedes escogen cuál de esas que vimos y hacen su diagrama de causa y efecto. Recuerden que en todos los diagramas debe haber una información que es el título, la fecha de elaboración, quién lo elaboró, etcétera. Toda esa información adicional. Toda figura gráfica debe tener esa información. Y además, en los diagramas de causa y de efecto, recuerden que finalmente hay que señalar una hipótesis, o sea, señalar dentro del mismo diagrama cuál se cree que es la causa más probable, eso en consenso entre el equipo que está haciendo este diagrama, este análisis, cuál es la hipótesis, cuál es la causa principal que considera el equipo de trabajo que es la que origina el problema o el defecto. Eso lo deben señalar dentro del diagrama. Cuarto, en una fábrica de ropa se tiene el propósito de reducir el número de defectos en las prendas de vestir, por lo que se considera necesario identificar el defecto más importante y atacar la causa fundamental del mismo. En la tabla 10.4 se muestran los defectos encontrados en las prendas de vestir fabricadas en 2 semanas. Esta vale un punto. Entonces aquí está la tabla y nos piden haga un diagrama de Pareto de primer nivel para encontrar cuál de los defectos es el más importante. B. Para el defecto más importante aplica un análisis de Pareto por turno. C. ¿Cuáles son las pistas principales para reducir los defectos en las prendas de vestir? ¿Listo? Este es un ejemplo, un ejercicio similar al que resolvimos en clase, que tienen las diapositivas del que hicimos de las salchichas. Que allí hicimos un Pareto de primer nivel y luego hicimos un Pareto de segundo nivel. Quinto. Mediante un análisis se ha detectado que en una empresa se tienen 6 tipos básicos de quejas de los clientes, pero cada tipo causó diferente grado de insatisfacción o molestia en el cliente. La escala que se ha utilizado para medir el grado de molestia es la siguiente. Máxima molestia 10 puntos, mucha insatisfacción 8, molestia moderada 6, poca 4, leve 2. Además, en el análisis se determinó la frecuencia con la que han ocurrido las distintas quejas en el último semestre. Entonces, la tabla se sintetiza en los siguientes resultados. Aquí está el tipo de queja, aquí está el grado de molestia y aquí está la frecuencia con la que ocurrió esa molestia. ¿Ya? Y entonces pide realizar un diagrama de Pareto para determinar sobre qué tipo de quejas se deben dirigir los esfuerzos para atender sus causas. Y dice, aplica la característica 2 del diagrama de efecto que nosotros vimos por allá, que cuando en un diagrama de Pareto, digamos, los problemas, los defectos, las quejas, lo que sea, no tienen la misma importancia, o el costo, por ejemplo, es distinto para cada defecto, o para cada error, o cada queja, lo que sea. Entonces uno debe hacer una ponderación y hacer el análisis de acuerdo a al resultado de esa ponderación, ¿ya? Es para aplicar esa situación allí. Sexto, en una fábrica se cuenta con 2 líneas de producción A y B para elaborar un producto del cual se controla la característica de calidad crítica X, cuya especificación de diseño es 85.5 más o menos 2. En la siguiente tabla se presentan los resultados de un muestreo 100 unidades efectuado para controlar la característica de calidad mencionada en un lote terminado. La característica de calidad mencionada, la X esta, en un lote de producto terminado. Entonces nos piden A, elabore una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Ojo, estoy pidiendo la tabla de distribución de frecuencias, porque a veces que he puesto un ejercicio de estos y cogen y ponen todos estos datos en un Excel y hacen un histograma, pero utilizando todos los datos sin agrupar, ¿no? Aquí estoy pidiendo que elaboren una tabla de distribución de frecuencias y luego un histograma a partir de esa tabla de distribución de frecuencias, con todos los datos, con los 100 datos. Una vez se tenga hecho el histograma, entonces deben trazar los límites inferior y superior de la especificación. Aquí tiene la especificación. Esta especificación tiene un límite inferior y uno superior. Entonces, una vez se
tiene elaborado el histograma, trazan las líneas de la especificación, el límite inferior, la especificación y el límite superior. Y deben realizar la interpretación del histograma de acuerdo con los ejemplos dados en clase. B. Elabore una tabla de distribución de frecuencias y un histograma para cada línea de producción. Recuerden que aquí tienen una línea A y una línea B. Entonces lo que les pide en el punto B es separar los datos de la línea A y de la línea B y elaborar una tabla de distribución de frecuencias y un histograma para cada una de las dos líneas. Y lo mismo, trazar los límites de la especificación y hacer el análisis de ambos histogramas, de la línea A y de la línea B por separado. Ya, el análisis de esos histogramas deben hacerlos como los ejemplos que vimos en clase. Y ahora recuerdo, les voy a subir a la plataforma del Moodle unos ejemplos de interpretación de histogramas. Hay unos 12 ejemplos ahí, 12 histogramas con su interpretación. Se las dejo ahí para que lo estudien, ¿ya? No solamente para este taller, sino luego para el examen que vamos a hacer más adelante, porque en ese examen les voy a poner a interpretar histogramas. Por eso les voy a dejar esos ejemplos ahí, unos 12 ejemplos para que los estudien de cómo se interpretan esos histogramas, cuál es el lenguaje que se utiliza en la interpretación. Y el punto 7, como parte del análisis del problema de ausentismo, ¿no? O sea, que los trabajadores empiezan a faltar a la empresa, se decide investigar la relación entre la edad del empleado y los días que faltó a laborar en el año. ¿Sí? Entonces están haciendo un análisis entre la edad de los trabajadores y las veces que ese trabajador, según su edad, falta a lo largo de un año. O sea, no va a trabajar. Los datos del último año se muestran a continuación. Entonces nos piden, mediante un diagrama de dispersión, analice la relación entre estas dos variables, ¿no? Entonces simplemente pues hacen su diagrama de dispersión y lo analizan. Ven qué tipo de relación observa y cuáles son algunos de los hechos especiales. Entonces ya ustedes entran a analizar en detalle qué es lo que observan ahí, en esa relación entre esas dos variables. Y pide calcular el coeficiente de correlación e interpretarlo. Y listo. Ese es el taller. Sencillo. Y bueno, pues tienen 15 días para hacerlo. Ya de aquí a justamente antes de salir de vacaciones de Navidad, pueden hacer este taller y pues lo suben allí a la plataforma del Moodle. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, si tienen alguna duda, les escucho. Si no, pues dejamos aquí por hoy. No quiero iniciar el nuevo tema, lo vamos a dejar para la siguiente clase. El nuevo tema ya es sobre lo que son lo que es normalización, certificación y normas de calidad. Iniciaríamos la próxima semana con ese tema. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, les escucho y si no, pues les agradezco la atención, la participación el día de hoy y bueno, pues no los canso más. ¿Ningún comentario? ¿Ninguna duda sobre el taller? Bueno, chicos, entonces, gracias, que estén bien, se cuidan. Nos veremos la próxima semana, el día martes, si Dios quiere. Gracias, profe. ¿El martes no es festivo? Ah, cierto. Sí, señora, tiene razón. El martes es 8 de diciembre, es día de festivo. Así que bueno, vacaciones. Nos vemos el siguiente jueves. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. profesor. Hasta luego. Cuidan, hasta luego. Gracias.